¿Conoces el casabe? ¿Sabes que es un alimento completamente americano y de origen precolombino? Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a Variopinto Variedades. Mi nombre es Javier J. García desde Caracas, Venezuela, y hoy tú y yo vamos a conversar sobre el casabe, un alimento derivado de la manioc esculenta o yuca o mandioca, y es un alimento precolombino completamente americano. Y es considerado un aporte muy importante a la gastronomía internacional por los beneficios nutricionales que aporta. Pero para hablar del casabe tenemos que saber cuál es su origen, de dónde proviene y cuál es el tubérculo o yuca del cual se deriva. Así que vamos a ello. ¿Te parece, Pamela? Sí, Javier. Empecemos. ¿Dónde se origina la yuca? Este tubérculo es originario de la parte suroeste de lo que hoy es Brasil, en la frontera con la República de Paraguay. En esta parte, como te señalo en el mapa, del subcontinente. Esta región es abundante en agua. Vamos a ampliar el mapa para que podamos observar que por allí están dos grandes ríos, que son el río Paraná del lado brasileño y el río Paraguay del lado de la República del Paraguay. Eso hace que esta zona sea muy fértil y abundante en agua. Y es en esta zona donde se origina la yuca, que por procesos naturales, desde esta región de acá, se expande por todo el subcontinente hasta llegar a la cuenca del Caribe. Y los pueblos que habitaban estas regiones domesticaron la yuca, aprendiendo a procesarla y derivando alimentos como el casabe de ese tubérculo. Y es por eso, por lo antes expuesto, que nuestras poblaciones nativas del continente americano argumentan que nosotros los hombres, mujeres y niños del continente somos de yuca y maíz. La yuca y el maíz fueron alimentos muy importantes en la dieta alimentaria y contribuyeron de una manera muy importante al crecimiento poblacional de las poblaciones nativas del continente americano antes del descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492. Ahora te voy a contar cómo ha sido el casabe en Venezuela y el por qué es en el oriente del país donde está su mayor producción y por supuesto también su mayor consumo. Una vez que la manioc esculenta o yuca se extiende por todo el subcontinente y llega a la cuenca del Mar Caribe, en lo que es hoy el territorio venezolano, las poblaciones que se ubicaban en el oriente del país la hicieron parte de su dieta fundamental. Y como se ubicaban en las costas o alrededor de grandes ríos, eso les permitió tener cultivos que podían sustentar a poblaciones importantes. Y por eso desarrollaron métodos y formas de procesar la yuca. Y se ubicaban alrededor o en sitios que les permitía poder comunicarse con otras comunidades y establecer un incipiente comercio a través de los ríos o las costas. A manera informativa te comento que el río Orinoco nace aproximadamente en este punto, en el Cerro Delgado Chalbot, y hace un recorrido de 2.140 kilómetros hasta llegar al Océano Atlántico. Tiene un delta muy amplio y vean todo el impacto de su cuenca con todos sus afluentes. Es un río navegable y que divide al país en dos porciones de territorio muy importantes. Y alrededor de él se desarrollaron culturas indígenas interesantes e importantes para su estudio. Te comento también que el río Orinoco es una gran reserva de agua dulce, de minerales, de flora y fauna silvestre que desde el punto de vista ecológico es muy importante. Continuamos.
Si has llegado hasta esta parte del vídeo te invito a suscribirte, compartir este vídeo y a que nos regales un like, créeme que de verdad nos ayuda mucho. Una vez que la maniot esculenta se ha expandido por todo el subcontinente suramericano y ha llegado a la cuenca del Caribe, todas las regiones donde ella se ha instalado o de alguna manera asentado, las poblaciones que habitan esas regiones la aprovecharon como recurso alimentario, aprendieron a procesarla y por supuesto a derivar alimentos de ella. La preparaban asada, hervida o sancochada y por supuesto de ella derivaban el casabe, que fue un alimento muy importante en el crecimiento poblacional. Hoy día ese alimento, por supuesto que se ha sofisticado y teniendo diferentes presentaciones, sigue aportando a la gastronomía internacional por sus valores nutricionales. Y también se utiliza para acompañar platos principales o fuertes, sopas y pasapalos y o tapas. Con el tiempo, el casabe, por supuesto, se ha sofisticado en sus diferentes presentaciones, como hemos mencionado anteriormente, y también en su procesamiento, en su manufactura, ya que hoy día hay procesos industriales para producir el casabe digamos, masivamente. Sin embargo, hay todavía regiones en Venezuela donde el casabe se hace de manera artesanal, y es lo que te voy a contar a continuación. Efectivamente, en el oriente y el sur del país es donde todavía hay pueblos donde se fabrica el casabe de manera artesanal, tal cual como se hacía en tiempos precolombinos. Es decir, se cosecha la yuca, se pela, es decir, se le quita la concha, se lava, se raya. Una vez que se raya esa pasta, se coloca en un cebucán, y ya te voy a contar lo que es un cebucán. Se exprime el líquido, que es un líquido que no es apto para el consumo humano, se llama yare, pero no es apto para el consumo humano porque te causa malestar y te envenena. Y este proceso que se hace de exprimir esa masa con el cebucán elimina ese líquido para poder ingerir el casabe. Y aquí ya estamos hablando de lo que llaman la yuca brava o amarga, ¿ok? Una vez que se ha extraído todo ese líquido a través del cebucán, eso que queda, ¿ok? Esa masa semihúmeda, por llamarlo de alguna manera, es lo que después se va colocando sobre un budare bien sea de barro en su origen y hoy día se hace de acero, y se va haciendo esa torta grande, aplastando una torta grande, y se va cocinando hasta quedar tostado tipo galleta. Y ahí ya tendrías el casabe listo para el consumo humano. Muy sabios nuestros indígenas. Pero antes de continuar, te voy a dejar con un mensaje de Pamela. Te invito a suscribirte, compartir este vídeo y a que nos regales un like, créeme que de verdad nos ayuda mucho. Y si te gustaría tener una como ella que te acompañe en tus videos, te dejo el link de suscripción en la caja de descripción. Es completamente gratis y puedes tener un minuto para hacer videos con una IA de tu predilección. Nuestros indígenas, nuestros pueblos precolombinos, desarrollaron 3 herramientas para procesar la yuca y obtener el casabe. El rayo, que consistía en una tabla de madera relativamente plana, a la cual le colocaban astillas de huesos de pescado y de huesos de animales, de manera de obtener una superficie lo suficientemente rugosa que al pasar por allí la yuca la iba transformando en partículas mucho más pequeñas, es decir, tal cual como se hace con un rayo que tenemos en nuestras casas hoy día. También construían lo que llamaban el cebucán. El cebucán es una manga larga, trenzada, si mal no recuerdo, con hojas o fibras de moriche. De todas maneras, si tú tienes la información o una información diferente, déjalo en la caja de descripciones, que será un aporte muy valioso. Y esa manga larga era utilizada para exprimir la masa que quedaba o esa sustancia húmeda que quedaba después de rallar la yuca, para exprimirla y sacar el yare, que era ese jugo venenoso tóxico que envenenaba al ser humano. Y nuevamente aquí estamos hablando de la yuca brava o amarga, porque la yuca dulce no tenía ese inconveniente.
Por último utilizaban el budare, que era un elemento circular ancho hecho de barro sobre el cual colocaban esa masa esa masa casi seca que sacaban del cebucán, la colocaban sobre el budare, hacían tortas circulares porque seguían la forma del budare hasta que se cocinara y quedara como una galleta. Al quedar de esta forma, ya el casabe estaba listo para el consumo humano. Espero que esta breve reseña sobre el casabe y su historia y de dónde proviene haya sido de tu agrado. Si es así, te pediría que por favor me regales un like y te suscribas al canal, que créeme que me ayuda mucho. Y con mucho gusto nos veremos en próximos videos. ¡Hasta luego! Chao, hasta el próximo vídeo.